Coincidiendo con el Día Internacional de la Anatomía Patológica, esta semana Jesús entrevista al doctor Javier Gómez Román. Javier es un excelente patólogo con el que tuve el honor de compartir microscopio. En esta entrevista hablan sobre la anatomía patológica, una especialidad médica tan desconocida y tan importante para el diagnóstico y el tratamiento de la mayoría de enfermedades. Hablan también sobre cáncer y virus del papiloma humano. Esperamos que lo disfrutéis. Javier, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido al podcast, un gustazo tenerte en el programa y que hayas hecho el hueco para poder hacer esto. Nada, un placer, encantado. Oye, la anatomía patológica y los patólogos sois como los grandes desconocidos del mundo de la medicina, ¿no? Parece como que todo el mundo sabe lo que hace un oncólogo, un traumatólogo, un cardiólogo, pero no tanta gente sabe lo que hacéis los patólogos y qué es la anatomía patológica. Dame así como la versión precisa y resumida. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, yo muchas veces digo que los patólogos miramos a la enfermedad. O sea, nuestra misión es mirar y describir qué es lo que está pasando en un momento dado en un paciente, para que luego venga el que es famoso, como decimos, ¿no? Y ponga un tratamiento y diga que ese ha sido el diagnóstico y podamos curar, ¿no? Pero nuestra misión es en cualquier material de tejido que podamos obtener o pueda obtener un cirujano o un médico en cualquier consulta, nosotros miramos esto al microscopio, lo analizamos y emitimos un diagnóstico de enfermedad. Esa es nuestra misión fundamental. O sea que básicamente eso es como la primera pieza del dominó, ¿no? Sois los que vais a decir, pues aquí hay algo que puede ser grave o que puede no serlo y a partir de ahí se hace como un tratamiento, es eso, ¿no? Efectivamente, sí, o sea, sería la primera misión porque, lógicamente, para poner un tratamiento necesitas saber qué es lo que está ocurriendo en ese paciente. Entonces nosotros, sobre todo, aunque muchas veces se nos identifica únicamente con el cáncer, pues nosotros tenemos misión también en otras muchas patologías, como el diagnóstico del trasplante, cuando ocurre un rechazo, cuando no ocurre, y en muchas otras enfermedades en las que nosotros, pues con este arma que tenemos aquí, con el microscopio, pues ponemos el apellido a muchas enfermedades. Y por ejemplo, has nombrado los trasplantes, ¿de qué manera intervenís ahí? Nosotros de varias formas. Por ejemplo, muchas veces cuando ocurre una donación de órganos, entonces el cirujano hace la extracción de estos órganos y se encuentra con problemas. Y dice, bueno, no sé si realmente este órgano puede funcionar bien en el receptor que tengo. Entonces nos envían una pequeña muestra y nosotros analizamos esa pequeña muestra en el momento. Esto lo hacemos en 20 minutos. Hacemos un diagnóstico rápido y urgente y le decimos, bueno, este órgano es válido para implantar porque puede funcionar en el receptor. Y luego a posteriori, cuando ese órgano está funcionando, lógicamente puede sufrir episodios de rechazo o de infección, entonces está sujeto a biopsias y en esas biopsias es donde nosotros podemos determinar si existe un rechazo para poder aumentar la inmunosupresión, si existe una infección para poder tratarla, etcétera, etcétera. Pues su trabajo es muy relevante en ese sentido, ¿no? Has investigado muchísimo, Javier, sobre el virus del papiloma humano. Eres una persona que conoce mucho todo ese campo, todo ese tema. ¿Se puede decir virus del papiloma humano o papilomavirus, no? ¿Se puede decir de las dos maneras? Sí, curiosamente la historia... El virus del papiloma estaba englobado junto con otra familia de virus, que eran los virus polioma, ¿vale? Entonces hablábamos de papovavirus. Y a posteriori, pues no hace ya tantos años, se separaron y fueron los poliomavirus por un lado y los papilomavirus por otro. Efectivamente, podemos hablar de la familia de papilomavirus. Papilomavirus. Te voy a hacer la misma pregunta o que te he hecho al principio. Para la gente que no sabe exactamente por qué oye el término, pero no está seguro lo que es. ¿Qué es el virus del papiloma humano? ¿Qué es el papilomavirus? El virus del papiloma humano, a pesar de que lo digamos en singular, no es un único virus, sino que es en realidad una familia de virus que engloban más de 110 genotipos que decimos, ¿no? Entonces es una gran familia y dentro de esa gran familia agrupamos unos organismos, unos microorganismos que son virus, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, no tienen capacidad de poder sobrevivir por ellos solos, sino que necesitan fagocitar, entre comillas, ¿no? O estar dentro de una célula para poder vivir. Y engloba virus que pueden producir una cosa tan banal como una verruga cutánea hasta producir un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no podemos hablar de un agente único de virus de papiloma, sino tenemos que genotipar y decir cuál es ese genotipo que está presente dentro de una persona, ¿no? Para saber si puede tener un riesgo aumentado o un mucho menor riesgo de producir un cáncer, que es al final lo que nos importa. Ya. O sea, que hay como un abanico enorme, ¿no? Efectivamente. O sea, hay virus que podrían ser absolutamente banales, y digo que como muchos pues te pueden producir una pequeña verruga en la piel, o prácticamente pasar desapercibidos durante toda la vida, hasta virus que pueden ser francamente agresivos. O sea, que alguien puede
por ejemplo, yo puedo estar contagiado ahora de una variante, digamos, Correcto. que es asintomática y no sé ni que la tengo, por ejemplo, ¿puede ser? De hecho, es la enfermedad de transmisión sexual, el virus del papiloma, más frecuente del mundo. Hay estudios que dicen que al año de haber comenzado relaciones sexuales, prácticamente el 70% de las personas han tenido contacto con el virus del papiloma humano. Ya. Con lo cual significa que todos nosotros hemos tenido, yo creo, prácticamente Claro. relación o hemos estado en contacto con un genotipo u otro de virus del papiloma humano. Ya. La estadística es la primera de las ciencias inexactas, se dice. Hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Exacto. Entonces, pero tengo que hacerte esta pregunta. O sea, con esto que me acabas de explicar, ¿no? O sea, que realmente de todas esas variantes posibles, pues solo una parte pues se manifiesta de alguna manera y de esa parte otra pequeña parte es la que realmente puede ser más pues agresiva o peligrosa. ¿Realmente cuál es la probabilidad de que alguien se contagie de esas variantes tan agresivas? La probabilidad es alta. Lo que ocurre es que hay que tener en Es cuenta alta, has dicho. Es Alta, alta, sí, correcto. Ajá. Sí, de hecho, el virus 16, por ejemplo, o el virus 18, pues el virus 18 es menos frecuente, pero el virus 16 es bastante frecuente. Lo que ocurre es que esta es una infección que hay que tener en cuenta la historia natural. Y la historia natural significa que lo vamos a pasar como una enfermedad, no nos vamos a dar cuenta, porque el 90% de las infecciones por virus 16 o virus 18, estos virus que decimos que pueden ser peligrosos, curan espontáneamente. Ah, incluso esas variantes. Incluso esas variantes, ¿de acuerdo? Esto significa que por el hecho de que a una persona se le diga que ha estado en contacto con el virus 16 no significa que vaya a tener un cáncer, sino que 9 de cada 10 casos no va a tener ningún problema porque esa infección se va a curar espontáneamente. El sistema inmune del cuerpo es lo suficientemente efectivo como para aclarar esa infección y no tener ningún problema a largo plazo. Ya. ¿Vale? O sea, es muy frecuente, ¿de acuerdo? Es importante detectarlo, pero es importante detectar lo que llamamos nosotros una persistencia viral, es decir, que el cuerpo no ha sido capaz de aclarar, de limpiar esa infección y que entonces ese virus se adquiere lo que llamamos una fase de latencia o de persistencia. Ya. O sea que probablemente juega un papel fundamental el nivel, el estado de salud en el que esté esa persona, que sus, ¿no? Correcto, ya. correcto, eso es importante. O sea, Claro. de hecho, en pacientes inmunodeprimidos, hablábamos antes de los trasplantes, ¿no? Claro. Pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades inmunosupresoras, pues tienen un problema pues porque su sistema inmune no es tan capaz como el de una persona que está en perfecto estado de salud para poder limpiar, para poder aclarar esa infección. ¿Qué es lo que hace, Javier, que un virus, a ti te puede parecer como una pregunta muy casi tonta, pero te la quiero hacer. ¿Qué es lo que hace que un virus se transmita por una vía o por otra? O sea, ¿por qué unos virus se transmiten por vía sexual, otros pues, por vía aérea o por la sangre? ¿Qué es lo que determina eso? La célula residente, es decir, cada virus, como hemos dicho antes, es incapaz de vivir por sí solo en la naturaleza. De hecho, tiene una vida corta muy, muy pequeña. La gripe, por ejemplo, es un virus y entonces decimos, ¿no? Se transmite por las gotitas de los estornudos y tal, pero a una distancia muy corta, porque el virus, una vez que lo dejas al aire libre, el virus no tiene posibilidad de vivir por él mismo, ¿no? Entonces, los virus infectan una serie de células residentes, pero no todos los virus infectan las mismas células. ¿De acuerdo? Hay virus que infectan células de la sangre y por eso necesitarías tener contacto con células de la sangre para poder infectarte de ese virus. Hay virus que infectan mucosas y las mucosas son tanto generalmente las de la boca o las del tracto genital femenino o masculino, por ejemplo, son mucosas. Entonces esos virus se quedan a vivir en esas mucosas. Esos son los virus que se pueden transmitir por vía sexual, claro, lógicamente, ¿no? O sea que cada virus tiene una célula, un tropismo que llamamos. Ese tropismo indica qué célula es la que tiene receptores para que ese virus se pueda quedar a vivir dentro de esa célula. Y eso indica la forma de transmisión. Otra pregunta que a ti te puede parecer un poco ridícula, pero la tengo que hacer porque yo al principio me la hacía. Investigando un poquito para hablar contigo hoy, pues lo empiezo a tener medio claro, pero tampoco del todo. ¿Cómo puede ser que un virus derive en un cáncer? Quiero decir, todos tenemos esta idea de que los cánceres es la consecuencia de una, bueno, de esto podríamos hablar horas también, pero bueno, una disfunción en la célula que se empieza a multiplicar de manera descontrolada y tal. Pero ¿cómo es el nexo? ¿Cómo puede un virus provocar un cáncer? El virus es un microorganismo relativamente sencillo y simple. Es decir, tiene una envoltura de una proteína y luego tiene ácidos nucleicos, que pueden ser ADN o ARN. ¿Qué ocurre? Ese ADN o ese ARN se puede incorporar dentro del material genético de la célula.
y entonces eso producir una serie de actividad errónea dentro del DNA o del ADN de la célula que es equivalente a mutaciones, ¿de acuerdo? Activa determinados oncogenes que son los que conducen a que esa célula se vuelva maligna, porque es una forma de inyectar ADN anómalo dentro de una célula, que es lo mismo que ocurre en el cáncer. Con lo cual es un mecanismo, de hecho, oncogénico y como tal lo recoge la Organización Mundial de la Salud. O sea que de cierta manera como que contamina, ¿no?, la Efectivamente, información contamina la información genética y hace que esa célula no lleve a cabo la maquinaria genética de manera correcta. Y entonces, si la mala suerte hace que se activen rutas de la proliferación celular, en ese caso, y que no se pueda controlar, esa célula puede sufrir una transformación maligna. Ya. Volviendo al tema de las, digamos, de las variantes más agresivas del papilomavirus de antes, ¿no? Como es lógico, a muchos padres pues les preocupa, ¿no?, la probabilidad de que algunos de sus hijos pues se contagien de esto, es normal. Más allá de, bueno, pues evidentemente, bueno, de la abstinencia o más allá del uso de preservativos, ¿hay algo más que se puede hacer para minimizar el riesgo de contagio? Vale, de todas maneras, en este punto me gustaría dar un mensaje de tranquilidad, claro, lógicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de una enfermedad, o sea, de una infección, porque realmente es una infección que es muy frecuente, decimos, ¿no? Es muy prevalente y realmente en nuestro medio, por ejemplo, en España, la tasa de cáncer de cervix es muy baja. Tenemos una posibilidad para hacer detección precoz. El virus, como hemos dicho, el 9 de cada 10 casos se limpia, ¿no? O sea que, y el hecho de una detección aislada de que una persona puede tener un virus del papiloma humano no indica, no me gustaría que esto provocara un alarmismo, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? De hecho, pues bueno, sí que hemos visto que la edad del inicio de transmisión de relaciones sexuales ha bajado, lógicamente, en los últimos años, y lo que sí estamos viendo es que en chicas jóvenes y en chicos jóvenes, pues bueno, pues claro, ha aumentado la frecuencia de virus del papiloma, claro, y no por eso indica que haya aumentado el porcentaje de cáncer de cervix, ¿de acuerdo? O sea, pues la mayor parte de ellas, como decimos, son infecciones que se aclaran, ¿no? Por el que el propio cuerpo las aclara. En cuanto a los métodos de prevención, pues bueno, sí, lógicamente, pues bueno, la abstinencia está claro, ¿no? Pero el preservativo es un buen método de prevención. Y también en este punto me gustaría, porque claro, lo que ocurre es que muchas veces el virus puede quedar latente, ¿de acuerdo? Es decir, que una persona ha podido adquirir esa infección hace 10, 15, 20 años incluso, no tener ningún problema y haber cambiado de pareja, ¿no? Y una persona, pues 20 años después, inicia relaciones con esta persona y no quiere decir, pues bueno, pues que haya habido un problema de infidelidades, porque esto también a veces da lugar a estos equívocos, claro, ¿de acuerdo? O sea, el problema es que ese virus se puede quedar acantonado allí durante muchos años sin dar ningún tipo de problema, ¿vale? Y pues lo que decimos, muchos años después puede volver a dar la cara en la pareja que en ese momento se inicia. Ya. Con lo cual yo creo que hay que romper un poco pues los tabús que ocurren, ¿no? De que decir, no, bueno, me he contagiado en este momento. No, bueno, pues el contagio puede haber ocurrido de una relación de hace muchos años, ¿no? Claro, que está ahí atrincherado, efectivamente, atrincherado el virus. Tampoco entonces no quiero ahondar en esto porque veo que quieres como quitarle un poco de hierro para que la gente no se asuste, pero sí quiero incidir entonces en esas variantes que pueden y ese 10% que no desaparece por sí mismo. Es lo que es muy importante también es el diagnóstico temprano, ¿no? Correcto, precoz, ¿no? El diagnóstico precoz. Entonces las consejerías, los servicios de salud de todas las comunidades autónomas tienen un sistema de diagnóstico precoz, ¿no? De detección precoz del cáncer de cervix. Entonces, aunque el nombre cáncer realmente, pues bueno, también efectivamente alarma un poquito, ¿no? Lo importante de esto es detectar las lesiones que produce antes del cáncer. Es decir, cuando somos muy capaces con una mínima intervención de poder curar y prevenir que ese virus que estaba allí latente, que se había quedado a vivir en esa mucosa y que si lo dejáramos a su libre progresión podría producir un cáncer 10 años más tarde, pues actuar 10 años antes, quitarlo, eliminarlo y no tener ningún problema. Entonces estos métodos es fundamental y que la gente acuda, la gente pues siga los consejos y las directrices de cada servicio de salud para hacerse las determinaciones que lógicamente se indican, ¿no? Entonces, con una citología o con una prueba de virus del papiloma humano negativo, sabemos que tenemos un margen ya de años hasta que esa mujer pueda volver otra vez a hacerse una nueva consulta. De hecho, estamos alargando incluso los periodos de screening. Antes se llamaban cada 3 años, ahora podremos incluso alargar hasta 5 años el periodo de que una mujer no tenga que volver a hacerse una nueva determinación. Ya, que no es necesario que sea tan comprimido. Efectivamente, digamos, ¿no? O sea, realmente no tiene sentido acudir cada año en una persona que tiene una citología normal o que no tiene alteraciones en el programa de detección precoz. Bien.
La vacuna del papiloma humano ha generado cierta controversia, ¿no? Porque al final, bueno, en la vida todo es un balance de riesgos y un balance de probabilidades y de riesgos y tal. Eh, Como decía, tú has investigado muchísimo sobre esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la vacuna? ¿Crees que es algo...? Cualquier vacuna es fantástica, ¿no? O sea, porque nos ayuda a prevenir enfermedades, que enfermedades pueden causar, y sobre todo una enfermedad que puede causar un problema a largo plazo, ¿no? Porque si una mujer no hace o no acude a los servicios de salud para el sistema de detección precoz y la hemos vacunado, pues lógicamente estamos previniendo que pueda ocurrir algo a posteriori. Cualquier medida que se instaura inicialmente, pues generalmente causa alarma, pues porque siempre salen, ¿no?, en los medios, pues algún caso que ha podido ocurrir y que no se sabe realmente si ha sido debido a la vacuna o no, de efectos secundarios, otras enfermedades. Realmente yo creo que esto es alarmismo y ha ocurrido con todas las vacunas. Es una vacuna segura, ha pasado todos los filtros de seguridad, todos los filtros de las agencias internacionales del medicamento, con lo cual yo creo que es una vacuna perfectamente segura y que se debe de aplicar y de nuevo seguir las directrices de cada uno de los servicios de salud. Ha evolucionado, de hecho, porque inicialmente hubo dos vacunas en el mercado, una que la llamamos bivalente y otra cuatrivalente, que defendían frente a 2 o 4 de estos genotipos que decíamos tan amplios, los de más alto riesgo. Ahora ya tenemos a nuestra disposición la nonavalente, que son 9 genotipos, con lo cual vamos aumentando el porcentaje de infecciones víricas que podemos prevenir con esta vacuna. De nuevo recalcar, es una vacuna segura, hay que obedecer las directrices y entonces lo que está claro es que es mucho más efectiva si la ponemos antes de que las niñas hayan iniciado relaciones sexuales. Por lo que decíamos, al año muchas de ellas se han iniciado relaciones sexuales, ya han tenido contacto con ese virus, de tal manera que la vacuna pierde efectividad, digamos, en ese sentido, si ya han contactado o han tenido contacto con esos virus. Por lo tanto, mi consejo es, como cualquier vacuna, hay que vacunar a nuestros hijos realmente. Pues con eso, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, ha sido un placer. Que sé que es muy valioso y has hecho pues el esfuerzo de encontrar un momento para meternos y charlar un poco contigo. Muchas gracias por todo y muchas gracias con todos tus proyectos y todo lo que haces. Y enhorabuena por todo lo que haces. Gracias a vosotros y por ayudarnos a difundir esto, ¿no? Precisamente este miércoles es el Día Internacional de la Anatomía Patológica y yo creo que es bueno que la gente conozca pues todo este trabajo que hacemos aquí, como digo yo, en las cocinas de los hospitales, ¿no? Que realmente a veces pues no se ve, pero bueno. Las galeras donde realmente se hace el trabajo. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Chao.